Vamos allá a Primera de Pedro. Ya saben dónde queda Primera de Pedro, ¿verdad? Nos quedamos en el capítulo 3 la semana pasada, hasta el versículo 12, ¿sí? Y hemos estado hablando del sufrimiento. Y entonces, eh, en este pasaje del capítulo 3 del versículo 13 al 17, habla de sufrir injustamente. ¿Ustedes han sufrido injustamente? Claro. Sí. Este, Fíjense que, no sé si ya les comenté un día que iba con mi carro cuando vivía en la Ciudad de México. Este, eh, Mi carro se descompuso en el Monumento de la Revolución y por más que lo quería arrancar, no arrancaba. Y pasó un policía y me dijo, váyase de aquí. Le dije, oiga, pues no puedo, si no le voy a levantar infracción. Entonces le dije, oiga, pero ¿qué hago? No, pues muévalo. Le digo, ¿y qué hago? ¿Lo cargo? ¿Qué hago? Y dice, no, pues entonces le levanto infracción. Y me pidió mordida y pues yo en ese momento había acordado, para mí fue claro en la palabra de Dios que no se debe dar mordida y me pidió mordida, ¿sí? Entonces, pues yo le dije que no, entonces me levantó infracción. Y se me hizo muy injusto que habiéndose descompuesto el carro, me hubiera levantado infracción. Bueno, eh, así pasa a veces, ¿verdad? Que cuando queremos hacer lo correcto, viene el sufrimiento. Ahora, la lógica nos dice que si obedezco a Dios, Él nos protegerá, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos viniendo al grupo dirán ahora, pues sí, Dios nos cuida y ya no nos va a pasar nada. Y hay muchos predicadores que enseñan equivocadamente que si somos obedientes tendremos abundancia eh, y tenemos derecho a ser sanados y vivir sin penas. Pero esto no es cierto, ¿sí? Aunque vivamos correctamente, van a pasar cosas en la vida, ¿sí? Que nos van a hacer sufrir, ¿sí? Y precisamente esto es lo que enseña este pasaje. El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, a base de esto, como digo, muchos dicen, ay, no, entonces si sigo el bien, me va a ir bien. No. El versículo 14 este, lo aclara. El versículo 14 dice, mas también, si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados sois. Aunque hagamos cosas correctas, ¿sí? No tenemos la seguridad de que siempre nos va a ir bien, ¿sí? Ya que estamos viniendo a la iglesia, al grupo ya que hemos creído en Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahorita en este pasaje, no es garantía de que todo va a ir bien, ¿sí? Allá en Hebreos, el capítulo 11, enseña de personas que vivieron bien y les fue mal. Allá en Hebreos 11, versículos 36 al 40, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. O sea, personas que habían vivido bien, que le creían a Dios, que caminaban bien, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos,
por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, aquí se ve un ejemplo, ¿verdad? De creyentes fieles a Dios, que les fue muy mal, ¿sí? Así que a veces Dios permite que pasemos por situaciones, aunque creamos en Dios, aunque confiemos en Él, ¿verdad? Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Ah, aquí dice el versículo 14 que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué quiere decir bienaventurados? Felices. Felices, ¿verdad? Porque están creyéndole a Dios, no a las circunstancias. Y Dios nos da una capacidad especial, ¿verdad? Por creerle a Dios, de vivir correctamente y vivir gozosos, ¿verdad? Y esta es la clave para vivir en este mundo, aunque pasemos por situaciones difíciles, ¿verdad? Versículo 14, la parte que sigue, el 15, dice que el que no teme, triunfa. No te dice ahí, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿De qué cita estás hablando? Estamos hablando de Primera de Pedro 3 versículo 14, a la mitad. Entonces está hablando de las personas que nos hacen daño, ¿verdad? No os amedrentéis, o sea, no tengan temor de ellos, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Así que el que no teme sale victorioso. Si le vienen cosas malas, aunque haga lo correcto, va a salir adelante. Este pasaje del versículo 15 es una cita de Isaías 8:14, donde enseñaba que Acaz, rey de Judá, tenía temor porque lo venían a invadir, y Isaías le advirtió que no debía alinearse con los impíos, y que más bien confiara en Dios. Y entonces por eso dice ahí, no os amedrentéis por temor de ellos. Entonces, cuando cita esto es para decirle, oye, aunque vengan, tú confía en Dios, Dios te va a librar de esta situación. Pero como que hay una situación que viene a nuestra vida que dice, no, pero es que si no voy con los malos, me va a ir mal. O si no hago como los malos, me va a ir mal. Dice aquí, más bien santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿verdad? Aquí se refiere a echar sus cargas sobre Él y vivir para agradarle. Cuando pasamos por situaciones difíciles, es una buena oportunidad para decirle, Señor, tú conoces la situación, tú sabes por lo que estoy pasando. Y a eso se refiere, pues, echar y santificar a Dios las cargas. Recuerden que al principio dije del carro que se me descompuso. En ese día yo había llegado a la conclusión de que no se debía dar mordida. Y le dije, Señor, ya no voy a dar mordida. Y hagan de cuenta que como prueba, a ver si es cierto. Y me pasa esto. ¿Sí? Entonces, pues no lo hice. No lo hice. Dije, Señor, tú sabes por qué. ¿Sí? Y luego, fíjense, me levantaron la infracción y fui a pagar mi infracción cuando ya me tocaba.
Y le dije lo que había pasado. Me dijeron, mire, no se preocupe, aquí está su licencia, no tiene que pagar nada. Y yo dije, bueno, esa fue una respuesta del Señor, ¿verdad? Que no debemos hacer lo incorrecto, pase lo que pase. Veo una situación de sufrimiento y queremos brincarlo, haciendo cosas, mintiendo, haciendo cosas incorrectas. No, más bien no debemos temer porque Dios tiene el control. Ahora, los incrédulos se van a sorprender de que hagamos esto, porque así pasa. Digo, ¿y tú por qué no haces esto? ¿Por qué no pagas por ahí para que te lo arreglen? Y dice aquí el pasaje, miren, dice que versículo 15, hay que santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una buena oportunidad para decir a aquellas personas, ¿sabes qué? Yo creo en Cristo. Él ha cambiado mi vida. Y por eso no hago esto, ¿verdad? Y los incrédulos se sorprenden, ¿sí? Por la confianza que tenemos en Dios. Eh, Cuando nos pregunten, ¿y por qué lo haces? Eh, bueno, es una buena oportunidad. Dice aquí que estemos preparados. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestra fe. ¿Sí? Es una buena oportunidad para decir, mira, yo no lo hago porque creo en Dios. Yo te invito a que tú creas en Él. Así que debemos estar preparados para compartir nuestra esperanza. Entonces, hablen a otros del Señor. ¿Sí? Para mí es un pasaje muy, muy especial, ¿verdad? Porque habla de que tenemos que compartir nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes están compartiendo su fe, pero miren, es un gozo tan bonito hablarle a otros del Señor. Cuando yo acepté a Cristo, tenía un problema de hablar tartamudeando. Como soy muy agresivo, hablo muy rápido y se tartamudeaba. Y cuando hablaba del Señor, yo no sé qué pasaba, pero la gente me respondía, ¿sí? Y es lo que hace Dios. Cuando nos preparamos y compartimos, como dice aquí, cuando compartimos nuestra fe, cuando pasamos por situaciones difíciles, en medio de la aflicción, es el momento de explicar que tenemos un futuro seguro, que aunque pasemos por esto, estamos en las manos de Dios. Dice aquí que cuando demos testimonio, no lo hagamos con arrogancia. Dice ahí, presenten defensa con mansedumbre y reverencia. Decir, mire, Dios hizo esto en mi vida. ¿Sí? Así que la forma de hacerlo es muy importante, ¿verdad? Con respeto y humildad. Así que debemos ocupar estos momentos de sufrimiento para dar testimonio de Dios, ¿verdad? Luego, versículos 16 y 17 habla de que hay que tener buena conciencia para triunfar. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miren, a los incrédulos no les gusta cómo nos comportamos los creyentes. Yo no sé si ustedes han pasado por esta experiencia de que
los que no conocen a Dios así como ustedes, los ven ahora cambiados. Ay, fíjate, hiciste, ¿cómo nos dicen? Salta para atrás. Salta para atrás. No, hay otra palabra. Santurrón o lo que sea, ¿verdad? Y nos desprecian por haber conocido a Dios. Pero el creyente tiene buena conciencia, tranquilidad interna para hacer lo correcto. Aunque seamos afligidos, sabemos que no es por hacer lo malo, ¿sí? Y el inconverso, esto le causa envidia. ¿Cómo es posible que a este que no hace lo malo vive más tranquilo que yo? ¿Sí? ¿Cómo es que este que no está no está pasando por una prueba, pues está tranquilo? ¿Sí? Mire, para mí es muy bonito cuando yo he podido animar a otras personas que se acerquen a Dios y después de darles mi testimonio, ellos cambian, ¿sí? Fíjense que cuando fui a estudiar a Dallas, al seminario de Dallas, alguien me pidió que comenzara una obra por allá. Y yo no quería porque pues estaba estudiando en un idioma que no era el mío, y eso es una escuela donde es muy difícil los estudios. Y yo dije, no, es que si no, tengo el tiempo bien saturado en tantas lecturas. Bueno, tanto me pidieron que comenzara una obra que dije, bueno, está bien. Entonces me dediqué el sábado a hacer trabajo de casa en casa. Y yo sentía que necesitaba ayuda para hacer este trabajo. Entonces oí de una persona que hablaba español, que había sido hijo de misionero, pero andaba mal en su vida. Entonces le hablé y le dije, oye Jimmy, ¿por qué no me vienes a ayudar? No, que estoy muy ocupado, que no sé qué. Mira, ven, nada más ven y ve. Tú que hablas español, puedes ser de ayuda. Y se negaba y se negaba. Y por tanto, estarle, ¿cómo se llama? Animando para que viniera, vino. ¿Sí? Cuando comenzó a ver cómo la gente se acercaba a Dios, la vida de Jimmy, se llama Jimmy, cambió. Y cambió por completo al ver cómo el mensaje del Evangelio de Dios cambiaba vidas. Entonces, él me acompañaba cada semana a hacer esto, ¿sí? Y él tenía mucho dinero, era muy rico. Entonces me dice, oye, tenemos que poner esto en la radio. Y había una radio en español y entonces fuimos a comprar tiempo y poníamos el mensaje de salvación en la radio. Y miren, él estaba tan animado de conocer a Dios que su vida cambió por completo y entró al seminario, estudió y es un evangelista. Puso su equipo de evangelismo, él como tenía dinero, y andaba por todas partes en Latinoamérica predicando el evangelio. Pues miren, eso es lo que hace Dios, ¿sí? Él no estaba comprometido con el Señor, le hablé del Señor y cuando vio lo que Dios hacía, Dios lo cambió. Así que Dios puede usar nuestro comportamiento cuando pasamos por situaciones difíciles, precisamente para que las personas oigan y conozcan al Señor. Los que nos rodean, los que están alrededor nuestro, ya que nos conocen, deben ver que no cometemos desorden, debemos cumplir las leyes, como ya vimos anteriormente en los pasajes que vimos, debemos cumplir las leyes en las actividades, así que debemos no solamente obedecer, ¿verdad? Pero dar a conocer por qué obedecemos lo que Dios dice. Solamente cuando Dios prohíbe algo y el gobierno se opone, no lo debemos cumplir, pero ahí debemos cumplir con las leyes, ¿verdad?
Así que los creyentes debemos vivir correctamente, para que los que no lo conocen, cuando nos vean y digan, ¿cómo es posible que este hombre, sufriendo así, puede vivir de esta manera? Hasta les da vergüenza, ¿sí? Yo que he tenido la oportunidad de vivir para servir a Dios, he tenido tantas personas que sus vidas han cambiado solamente por ver mi vida. Y no estoy diciendo que soy perfecto, pero cuando comencé una obra allá por Lomas de Loreto, venía un cuate que era borracho y los sábados lo iba a buscar en las cantinas y lo sacaba y le hablaba del Señor, ¿sí? Y miren, su vida cambió, ¿sí? Y ahora estudió en el seminario y sirve a Dios, ¿verdad? Así que no sientan vergüenza. Cuando pasemos por situaciones difíciles, es buena oportunidad, ¿verdad?, para compartir nuestra fe. Dice el versículo 17, otra vez de primera de Pedro 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿verdad? Hay veces que sí, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Dice que si Él lo permite, ¿sí?, si Él lo permite, tenemos que aceptarlo y no tener temor. Pero no es que cuando pasemos por situaciones difíciles voy a hacer lo incorrecto. Por eso dice al final del versículo 17, que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces no debemos hacer el mal. ¿Está sufriendo injustamente? No se preocupe. Dios lo permite. Es lo que está diciendo este pasaje. Y es una buena oportunidad para dar testimonio de Dios. Para que podamos decir, mire, esto lo está haciendo Dios. Y Dios lo está permitiendo. Es parte del plan de Dios el sufrimiento, y es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer cosas incorrectas para evitar el sufrimiento. ¿Sí? Bueno, ya vimos que Primera de Pedro está hablando del sufrimiento. Y estos destinatarios estaban sufriendo. Entonces, Pedro les está animando, ¿sí? En medio del sufrimiento, lo acepten. Es parte del plan de Dios y que aprovechen esto para dar testimonio. Luego el versículo 18 dice ahí, porque también Cristo padeció, ¿sí? Cristo, para él fue peor, imagínense, llevó el castigo de todos nosotros, ¿sí? Y ya varias veces cuando está hablando del sufrimiento, mete a Jesucristo. Cristo lo hizo por nosotros. Bien, el pasaje que sigue del 17 al 22 es un poquito complicado. Voy a tratar de hacer algo simple la próxima semana para explicarlo y seguiremos hablando del sufrimiento. Por ahora, ¿verdad? Pedro les dice, están pasando por un sufrimiento que ustedes no lo provocaron. Son bendecidos, son felices porque Dios lo permite. Y aprovechen la oportunidad para dar testimonio de Dios. Sin duda vamos a pasar por situaciones difíciles. Es parte de la vida cristiana y es lo que acabamos de leer en este pasaje, ¿verdad? Que si Dios lo permite, es lo que dijo aquí, si Dios lo permite, pasaremos por situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, oremos para que Dios nos dé fortaleza y aprovechemos esa oportunidad
para hablar a los demás de las cosas de Dios. ¿Sí? Y Dios va a obrar. Ya les expliqué la experiencia que tuve con el carro. Yo había prometido ya no hacer lo incorrecto. Y luego, ese mismo día que lo había hecho, me levantaba una infracción. Pero miren cómo Dios lo hizo. Me perdonaron la infracción porque era el plan de Dios. Y Dios me enseñó una lección, que hay que hacer lo correcto. ¿Sí? Aunque pasemos por situaciones difíciles, hay que hacer lo correcto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no le pedimos a Dios en esta hora? Si estamos pasando por una situación difícil, que Dios nos ayude, o si vamos a pasar en el futuro una situación difícil, que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. ¿Está bien? Cierren sus ojos ahí donde están, ¿sí? Y vamos a orar. Y pídele a Dios ahí, en su corazón. Señor, ayúdame, ayúdame. El estar pasando por sufrimientos es parte de la vida, es parte de tu plan. Y te pido, Padre, que me ayudes a salir adelante. Que no me desanime, que aunque vengan situaciones muy difíciles, yo sepa en quién he creído. Y que los que están a mi alrededor y están viendo esto, pues se sorprendan al ver cómo yo soy consistente y más bien sea una oportunidad para dar fe de lo que estoy creyendo. Padre, muchas gracias por lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga y espero que ya no nos veamos por pantalla, ¿eh?